días a todos, queridos hermanos. Continuamos nuestro estudio de las cartas de las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Mensaje que queremos de alguna forma mechando con algunos otros de contenido evangelístico para poder también compartir con amigos que nos puedan acompañar en este tipo de encuentros y que puedan tener así una manera de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahora continuaremos en esta entrega con las cartas a las iglesias. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 1 al 6, es la carta a Sardis la que nos convoca para esta breve reflexión del día de la fecha. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga la palabra que hemos leído de esta carta, que es breve, pero que es una de esas que tiene una de las mayores reprensiones. Por supuesto, la que más lo tiene es la iglesia de la Odisea, que veremos después, pero esta es la que contiene mayor reprensión después de la Odisea por parte del Señor. Si uno tiene que definir esta carta, diríamos que es la carta a una iglesia que tiene nombre, pero no tiene vida. Aquí no hay inmoralidad, no hay herejías, no hay persecuciones, pero lo que hay es autoconformismo. Estamos muy cómodos, dijo un escritor, por tanto no incomodamos al mundo. Es una iglesia que tiene paz, pero la paz es la paz del cementerio, porque en realidad diríamos delante de Dios no pasa nada con la tarea de esta iglesia. Recordamos en Timoteo capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La iglesia aprobada por Dios, el creyente aprobado por Dios, incomoda al mundo porque le revela su condición y su necesidad. Y esto no pasaba con la iglesia de Sardis. Diríamos que Sardis era una ciudad, o era la metrópoli, mejor dicho, de la ciudad de Lidia, en el Asia Menor. Una ciudad célebre por su opulencia y por el comportamiento corrupto de sus habitantes. Estaba situada estratégicamente de tal manera que sus habitantes se sentían seguros, pensando que este lugar era inexpugnable para el ataque de ejércitos enemigos. Sin embargo, fue capturada por los persas en el año 541 a.C. y luego fue tomada por Alejandro Magno en 334 a.C. Es decir, que no era tan inexpugnable como ellos creían. Estaba situada al este de Esmirna, unos 50 kilómetros aproximadamente. También era un lugar de adoración de una diosa llamada Cibeles o Artemisa, asociada con la fecundidad. Y era un punto de encuentro de caminos y centro de producción de lana y tinturas. En medio de esta ciudad, con estas características, estaba esta iglesia que sufre esta reprensión por parte del Señor. Yo quisiera compartirlo esta pequeña introducción, hermanos queridos, 3 pensamientos para centrar esta meditación. Primero, la denuncia del Señor. Segundo, la recomendación del Señor. Y tercero, la promesa del Señor. Denuncia, recomendación y promesa. ¿Cuál es la denuncia del Señor? Lo quisiera sintetizar
en 4 afirmaciones que tiene esta carta. Primera afirmación: tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 1. El Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, hablando de la plenitud del Espíritu Santo y hablando de todo el conocimiento de Dios. Así se presenta el Señor. Es el dueño de todo el poder, los 7 espíritus. Es el dueño de todo el conocimiento, las 7 estrellas. Dice la palabra de Dios como constante en cada una de las cartas: yo conozco tus obras. Todas las cartas que hemos leído y que leeremos tienen esta expresión: yo conozco tus obras. Nada escapa, ya lo dijimos en otras consideraciones, al conocimiento del Señor. Salmo 139 dice: porque aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. Tal el conocimiento de Dios. La denuncia es muy grave, queridos hermanos. Es una iglesia asimilada a la sociedad. Hay obras, o había obras, mejor dicho. Seguramente había programas, había planificación, había donaciones. El mecanismo estaba, pero no había vida. Era una iglesia que vivía sobre la memoria de una reputación pasada. Hubo vida, pero ya no la había. Es como aquel que vive de los recuerdos y ha perdido la noción de la realidad. No podemos vivir de lo que comimos la semana pasada. Para estar fuertes físicamente tenemos que comer todos los días. Bueno, con la iglesia pasaba algo parecido. Vivía de lo pasado, las décadas pasadas, el tiempo pasado, pero la realidad indicaba que ahora tenía solamente el nombre de aquel tiempo, pero no tenía vida. Primer aspecto. Segundo afirmación que habla de la denuncia del Señor, dice el versículo 2: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Había obras, pero éstas no se conformaban al criterio de Dios. Lo que aquí se reprocha no es la cantidad de las obras, sino la calidad de las mismas. Y la de Sardis no eran conformes a la voluntad de Dios. No he hallado tus obras, que las había, perfectas delante de mí. Se reprocha la calidad del trabajo y no la cantidad de trabajo. Cuidado, hermanos, porque a veces nos puede pasar esto. Pensamos que la cantidad puede suplir la calidad. Dios no espera muchas cosas, espera que las cosas que hagamos sean realmente aprobadas por Él. Tercer aspecto de la denuncia: afirma las obras, o las otras cosas, mejor dicho, que están para morir. Dice el versículo 2, es decir, lo poco que quedaba estaba también para morir. Y este es el reproche. Cuidado, porque lo poco que te queda está por perderse. Y agrega: porque no he hallado tus obras, como dijimos antes, perfectas delante de mí. Y finalmente, el cuarto reproche que hace el Señor es: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Esto está en el versículo 4. Es decir, ¿cuál es la denuncia? Implica advertir que solo eran muy pocos en la iglesia los que eran aprobados por Dios, los que caminaban en forma diferente al resto, y solo estos pocos recibirían la aprobación del Señor. Así que fíjense el cúmulo de denuncias contenidos en estas afirmaciones, cuya conclusión, cuyo resumen es: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, que lo primero que miramos es la denuncia del Señor. En segundo lugar, brevemente, el llamado del Señor o la recomendación del Señor. Dice el versículo 2, sé vigilante. Dice el versículo 3, acuérdate pues de las cosas que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La recomendación, sé vigilante, versículo 2, es un nuevo despertar de la anestesia espiritual en que estaban. Acá había una iglesia que había dejado los brazos, que había dejado de vigilar. Y esta expresión vigilante tiene que ver con la sorpresa que tuvo esta ciudad, que se creía inexpugnable cada vez que los enemigos venían y la sitiaban. Se vieron sorprendidos, no vigilaban.
pensaban que estaban seguros. Y esta expresión tiene que ver con eso, queridos hermanos. A una ciudad que se pensaba inexpugnable y que fue sorprendida varias veces, Dios le dice a la iglesia en este lugar, sé vigilante. Este es el llamado. Había una iglesia que había bajado la guardia y el autoconformismo estaba dando a entender esta realidad. Afirma las cosas que están para morir, dice, hay un llamado a una actitud decidida y urgente. Afirma. Sé vigilante, afirma. Y dice el versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Acá hay 3 acciones implícitas en el llamado. Primero, acuérdate. Es decir, continúa recordando. La expresión tiene que ver con volver en sí para cambiar el rumbo a tiempo. Es lo que le pasó al joven rico, no, al hijo pródigo, perdón, de la parábola. Dice que estando en la situación en la cual estaba, San Lucas capítulo 15, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de padre tenemos ese pan y yo aquí perezco de hambre? Dice la palabra, volviendo en sí, dijo esta expresión. Y este llamado tiene que ver con eso. Acuérdate, volvé a reconsiderar todo lo que estás perdiendo. Así que la expresión, acuérdate, tiene que ver con la reflexión del joven rico, volviendo en sí, dijo estas palabras. Acuérdate, guárdalo. Valorar lo espiritual que había quedado a un lado en la iglesia era el llamado terminante y urgente del Señor. Guárdalo. Y finalmente, arrepiéntete. Había que tener un cambio de mente para volver sobre sus pasos a las cosas aprobadas por Dios. No es posible volver si no se reconocen los errores y no se los deja atrás. Así que el llamado del Señor tiene que ver con estas cosas. Sé vigilante, afirma, acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Mis queridos hermanos, tal vez estemos pasando momentos en donde el conformismo nos ha ganado la batalla. Es menester volver en sí y tener también presentes estas mismas demandas que con urgencia el Señor llama a que la iglesia pueda recordar para recuperar el gozo perdido, recuperar el fruto que ha perdido y el trabajo de valor que Dios espera de nuestra parte. Y finalmente, y termino porque el tiempo se va, hablo de la promesa del Señor. ¿Qué promete el Señor? Dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de Dios y de sus ángeles. He aquí, queridos hermanos, el llamado o la promesa del Señor. Dice, andarán conmigo en vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Vestiduras blancas hablan de pureza, hablan de santidad, hablan de integridad y también hablan de victoria. La maravilla de la comunión con Cristo es el camino de victoria que espera a aquellos que se presentan ante el Señor como vencedores. Andarán conmigo. Una comunión que tiene que ver con una vida aprobada por el Señor. Podremos caminar con Él porque estamos de acuerdo con Él. Esta es una referencia al obrero aprobado por Dios. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Nombres inscritos en el libro de la vida. Esto tiene que ver especialmente con la diferencia que había que establecer entre el creyente genuino y aquel que no lo era. No es una referencia a que la salvación se puede perder, ni tampoco que la salvación es por obras. Hay en la palabra de Dios muchísimas referencias a que la salvación es algo seguro e imperdible. Cuando uno nace de nuevo, nace, y esto es irreversible. Y en lo espiritual, el nacimiento espiritual y el nacimiento carnal son figuras similares. Un chico que nace, ya nació.
no puede volver atrás para no nacer. El creyente que nació de nuevo, aquel que creyó en Cristo, ya nació, no se puede volver atrás. Qué bendición empezar en esto, hermanos. Cuando uno nace de nuevo, nace para no morir jamás. Pero acá hay una reflexión que tiene que ver con hacer la distinción entre aquel que es genuino y aquel que es solamente profesante, de los cuales, por supuesto, había en la iglesia en Sardis. No borré su nombre del libro de la vida. Tiene que ver, hermanos, con eso, no con una posibilidad de perder una salvación que es segura y maravillosa en Cristo Jesús. Y dice además, el que venciere, confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquellos que confesan el nombre de Cristo, mientras otros callaban, recibirán este galardón, el reconocimiento del Padre. Bien, buen siervo y fiel, dice la palabra, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor confesará el nombre de aquellos que han resistido la tentación de quedarse callados en un mundo que necesita ser advertido de la verdad del Evangelio. Qué maravilla, hermanos, recibir este reconocimiento de parte de Dios. Ahora yo quiero terminar con esta última reflexión. Este es el mensaje de la iglesia, pero tenemos que recordar, queridos hermanos, que la iglesia es el resultado del conjunto de personas que forman parte de ella. Así que este no es un mensaje para que escuche otro, este es un mensaje para mí, porque puede pasarme que yo esté transitando la senda del autoconformismo. Me quedé con las glorias pasadas, me quedé con la reputación pasada de una iglesia que ha tenido momentos hermosos de vigor y de crecimiento, y ahora estoy pensando que otros tienen que cambiar y no yo. Y este es un grave error, hermanos, que seguramente había en Sardis. Pensar que el cambio pasa por otros y no primero por mí. El primero que tiene que reflexionar sobre este tema soy yo. Y tenemos que recordar entonces que la iglesia es la resultante de la conducta de sus miembros. Meditemos en estas verdades. Reflexionemos en cómo estamos y tengamos cuidado que no nos pase lo que pasaba en Sardis. Tenían nombre, pero la realidad era una realidad de muerte y no de vida. Dios nos ayude, queridos hermanos, para que podamos acordarnos de lo que aprendimos, para que podamos guardar estas cosas, para que podamos arrepentirnos y dejar que Dios empiece la obra en nosotros, no esperando que los que cambien sean los demás y no nosotros mismos. Sírvanos esto, queridos hermanos, para nuestra reflexión espiritual en tiempos tan complejos como los que hoy nos toca vivir. Que Dios bendiga su palabra y la gloria sea solamente para Él. Amén.